Buenos días, sean bienvenidos todos ustedes a este foro, que parte del programa El sector cultural tras pandemia, reflexiones críticas, y que vamos a hablar cómo se puede, si se puede o si se debe desnormalizar al museo. Va a ser un foro largo, vamos a acabar en sábado, el sábado tendremos las conclusiones, y creo que todas son sesiones muy provocativas, muy para, pues, alentar el debate y la reflexión. En esta primera sesión tenemos dos invitados de lujo, a Lolita Beistigui y a Américo Castilla, y nos van a hablar o vamos a abordar al virus. ¿Qué ganamos los museos? ¿Qué ganamos los museos después de este confinamiento, de esta hiperconectividad? Yo le decía a Lolita, vamos a decir qué perdieron. Me dijo, no hay que ser positivos. ¿Qué ganaron los museos? Bueno, pues veamos qué ganaron los museos. Lolita, si quieres prender tu cámara, por favor, y tu micrófono. Ya aquí tenemos a Lolita. Son de todos conocidas, Américo y Lolita son de todos conocidos, pero vale la pena recordar. Lolita, tras una larga y destacada trayectoria en desarrollo conceptual y dirección de proyecto en el ámbito de las artes, la cultura, la radio pública, la promoción y desde luego los museos, fue directora del antiguo, inventora, diría yo, del antiguo Colegio de San Ildefonso. También encabezó la dirección general del IMED, fue directora de ProMéxico en Francia y desde agosto de 2011 directora general del Papalote, o del Sistema Papalote. Américo Castilla, uno de los personajes más importantes de todo el continente americano en cuanto se refiere a la gestión cultural y de museos, es director, creador de Fundación TIPA, inventor de Museo Reimaginado, secretario del Patrimonio Cultural de Argentina en 2016 y previamente había sido director nacional del Patrimonio de Museos en Argentina. Fue director del Museo Nacional de Bellas Artes, donde logró con éxito modificar su estructura de funcionamiento. Dirigió el área cultural de la Fundación Antorchas, codirector de la Conferencia Mundial Museums and Libraries en Museums and Libraries en Salzburgo. Desde 2013 es director académico del Laboratorio TIPA en Gestión de Museos, profesor honorario de los estudios de museos en la Universidad de Leicester y dirigió el libro Museos en Escena, Política y Cultura en América Latina. Bueno, pues decíamos que después del confinamiento y de la hiperconectividad es momento de reflexionar, creemos que es momento de reflexionar. Si el museo estaba cómodamente sentado en sus laureles, era un museo normal, que le hablaba a los públicos, a diversos públicos, que quería desarrollar audiencias, que tenía un programa más o menos rico, dependiendo de los recursos, estamos hablando de volumen, más o menos complejo, dependiendo de la orientación o las capacidades de los profesionales a cargo, pero un museo predecible. Sin embargo, estamos seguros que esta nueva era nos enfrenta a la necesidad de retar al canon y de hacernos nuevos cuestionamientos acerca de los museos. Ya no queremos estos museos normales. Queremos que esta época nos da la oportunidad de concebir un nuevo paradigma museal. Y lo primero que hemos conversado con Lolita, con Américo, no es a quién le habla el museo. Ya el museo ya a quién le habla. Antes hablaba, más bien con quién debe conversar el museo, con quién debe dialogar el museo. Si realmente conocemos a nuestros interlocutores, ¿con quién debemos entablar esta conversación? Lolita, a ver, platícanos un poco, tú que estás tan preocupada por este tema. Muchísimas, Graciela, por esta introducción y por invitarme a este foro. Saludo también con mucho cariño a Américo desde la lejanía y tan cercana a Argentina. Sí, justamente lo que tú decías, ¿por qué en vez de perder, hablar de ganar? Porque las crisis todas, y entre más duras, más cierto lo que afirmo, nos obligan o a morir o a vivir. Y si decidimos vivir, necesitamos necesariamente vivir de otra manera, porque se rompen muchos moldes que ya no funcionaron, por distintas razones. Y en ese gran rompimiento de los moldes también es la oportunidad de una reflexión extraordinariamente rica y yo diría atrevida. El poder atrevernos a sorprendernos con preguntas que duelen, porque sabemos
que no las hemos contestado o que no las hemos abrazado como deberíamos. Y el tema que acabas de mencionar, que son las audiencias, es una asignatura que en mi opinión es inmensa. Si bien se han avanzado mucho en estudios de público en el mundo entero y hay una enorme cantidad de bibliografía, creo que muchas veces nos quedamos en la teoría y poco en la práctica. Y debemos de reconocer que en el mejor de los casos sabemos algo de las audiencias. En muchos casos no sabemos nada. Y en ese algo que sabemos, estos números, estos datos, ¿qué hacemos para realmente, primero, dirigirnos a las que conocemos? Y la gran pregunta es, ¿y los otros? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no tenemos una conversación con estos públicos? ¿Qué estamos haciendo, o más bien, qué no estamos haciendo que hace que nos desconocen? Yo creo que esa es una de las preguntas que vamos a contestar en este espacio. Américo, ¿tú pensarías que existen públicos, audiencias o que se debe dialogar con la comunidad? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que puede cambiar en estos tiempos? Bueno, ante todo, gracias por la invitación, y es un placer estar con ustedes dos. A mí me parece que son las grandes matronas de la cultura y de los museos en México y Ya más nos allá. mató, ya nos mató. No, damos mucha data, que es diferente. Pero es todo un tema, porque yo estamos hablando ahora de las medidas de aislamiento social, y como si fuera algo novedoso. Y en realidad los museos han estado en aislamiento social casi desde su creación, porque han sido la consecuencia de una reunión de voluntades de élites que han coincidido con la creación de nuestras naciones y que han tratado de armar un discurso necesario, sin duda, de cohesión a través de algunos ideales, algunos objetivos, pero que estos objetivos y estos ideales han entrado en crisis y no de ahora, sino hace mucho. Y la idea de nación expandida hacia culturas diversas, hacia formas distintas de interpretar la coexistencia, hacia los modos muy ambiguos de las rivalidades raciales, de las formas de colonialismo, y de qué manera logramos establecer equilibrios para sobrevivir dentro de estas zonas conflictivas de la coexistencia, ha hecho que eh, los discursos a veces pierdan interlocución e incluso sean inapropiados. Y si, no sé, yo pienso en la actual, hoy lo que cantábamos todas las mañanas en la escuela, que era el himno a la bandera, sublime enseña que Dios nos dio, digamos, son todos párrafos que nosotros repetíamos como el catecismo, y realmente sin cuestionarnos quién emitía ese mensaje y quién recibía ese mensaje y qué hacíamos con ese mensaje. Eran formas disciplinarias, sin duda. Y entonces, eh, al día de hoy, esa pregunta se formula de una manera urgente, porque, como bien lo saben ustedes desde el MUAC y desde el Papalote, los costos que tienen mantener cada mañana, abrir el museo, son enormes. Y esos costos están pagados por alguien, y hay que justificar la razón por la cual están adjudicados a ese propósito y tenemos que saber qué impacto generan, es decir, a quién están destinados, ¿no? Entonces, yo creo que hay toda una reformulación sobre la cual creo que sería bueno que logremos continuar hablando, pero hay un quiebre de un paradigma y estamos en el momento en que esto es inmanente a nuestra sociedad. Aún no ha prosperado, como toda posibilidad, eh, está en un mar de otras posibilidades. Y para que se elija la que nosotros creemos la adecuada para que cambie el estado de cosas, hace falta
ciertas formas de cohesión y de solidaridad entre quienes están de acuerdo. Sí. Esta discusión, como algunas otras que hemos tenido junto con ustedes, como el Museo Reimaginado que hicimos el año pasado en Oaxaca, lo que han hecho es formar comunidad, es formar opinión y tratar de crear una demanda crítica a los museos para el cambio de ese paradigma. Cuando dices, Américo, formar comunidad, ¿tú entenderías que es lo mismo formar públicos que formar comunidad? ¿O en qué lo diferencias? O los dos. ¿En qué diferencian formar comunidad, construir colectivamente a la institución o formar públicos? ¿Cuál sería la diferencia? Yo creo que hay una diferencia, hay muchas diferencias justamente. No es lo mismo hablar del público. A ver, primero, ¿para qué fuimos? ¿Cuál es la vocación del museo? ¿Es educar? ¿Es entretener? ¿Somos un negocio? Bueno, el negocio tiene la palabra ocio, muy importante. Somos un espacio recreativo, en el sentido más amplio de la palabra. Esa misma vocación, educación, recrear, son dos ejes que valen la pena, sobre lo cual vale la pena detenerse un momento. Y justamente porque se habla de manera muy ligera de creación de público, no se detiene uno a qué es la comunidad. La comunidad en el sentido más estricto de la palabra es un conjunto de usuarios. ¿Okay? Bueno, es un conjunto de usuarios. ¿Qué tanto conozco, interactúo, convivo, cuestiono, dialogo con esos usuarios? Esa es una comunidad. Una comunidad es un grupo de personas que se conocen y se reconocen y comparten un fin común. Hay muchos tipos de comunidades, ¿eh? Desde la iglesia de la esquina hasta los vecinos para poder barrer, en fin, hay muchas comunidades, el mismo pueblo, en fin. ¿Realmente tenemos esa dimensión en nuestros museos? ¿Realmente la tenemos? O manejamos cifras donde alegremente decimos, este año rompimos récord con la exposición XXX y la visitaron X número de personas. Y este es un dato que a quién le beneficia y cómo le beneficia. Nada que ver con una construcción de comunidad. Entonces, sí, yo diferencio, y no soy antropóloga, pero creo que hay una diferencia enorme entre poder afirmar que nuestro museo, el que sea, está anclado a una comunidad, le da sentido, le da propósito, y tener un público masivo que entra y sale porque somos un destino turístico, al igual que todos tenemos coffee shop y tienda, ¿no? Lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí hay un Américo, punto, ¿qué dirías tú? A ver. No, y ahí hay un punto que Lolita trae que es clave, ¿cierto? Podemos crear muchas retóricas acerca de esto, ¿cierto? Y yo creo que si se le preguntan a cualquier profesional de museo si su museo es inclusivo, si su museo, va a decir que sí, y si su museo es sensible a la comunidad, va a decir que sí. Pero, ¿cuáles son las acciones efectivas que realiza para conocer, acceder y dialogar con esas personas que elija como su propia comunidad de referencia? Y en esto, con la Fundación TIPA, hemos hecho algunos casos experimentales, algunos proyectos para tratar de ir más lejos. Y de hecho, en este instante estamos trabajando con 5 museos que van desde Río Gallegos, que es la punta austral de la Argentina, hasta la provincia de Santa Fe y más arriba en el noroeste de la provincia de San Juan, para que uno se hagan un sincero autodiagnóstico de quiénes son. No lo que hacen, sino quiénes son. ¿Mm? Y para qué es que están funcionando. Lo normal es que empiezan definiéndose como constructores de comunidad, pero a ver cómo. Es decir, desde la especificidad de sus colecciones
y de los saberes de sus funcionarios, actuar como etnógrafos, o sea, ir a esa comunidad de referencia y entender claramente cuáles son sus niveles de pobreza, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus sistemas de representación, que lo más probable es que no coincidan con lo de los museos. Es probable que sea algo alternativo y estar abiertos a compartir la propia ignorancia, porque reconozcamos, todos nosotros somos ignorantes en un montón de materias y una de las más importantes es la de reconocer en el otro parte de nosotros mismos. Sí. Esta, esta esta ceguera sobre todo en el eurocentrismo se ve mucho, como esa falta de espejo. Es como miran al otro, pero no se ve en el otro parte de sí mismo. Por lo tanto, no se reconoce una igualdad. Por lo tanto, hay una especie de soberbia como moral sobre los terceros, que es lo que justificó y facilitó la colonización de todos nuestros mundos no europeos, ¿no? Entonces, llegar a esa comunidad a compartir la ignorancia y intentar esclarecer algunos saberes y ver de qué modo encontramos algún punto de confluencia y trabajar sobre esa confluencia. Claro. Sí, como dices tú, es probable que ni siquiera tus propósitos sean diferentes a los de la comunidad. Tu intención, el tipo de diálogo que quieres establecer, pero también hemos conversado que eso requiere de una enorme autocrítica del museo, que es la oportunidad fantástica que tenemos ahorita para redefinirnos, una enorme autocrítica sobre sus propósitos, sobre qué quiere hacer, cómo quiere incidir en la comunidad. Creo que está sobrepasado aquella historia de que vamos a educarlos. No, no vamos a educar, vamos a aprender de las comunidades también. Y lo hemos comentado, y a crear saberes compartidos. Entonces, eso que están haciendo ustedes, Américo, y que Lolita, pues también hemos platicado lo importante que sería, creo que se da en muy pocas instituciones. Creo que la accesibilidad se ha convertido en una retórica, la accesibilidad y la inclusión. Realmente pues no hay cambio de las políticas y los números, estamos con una hoz sobre el cuello, porque los números son los que dicen si un museo es bueno, es eficiente y merece tener más dinero. Pero mira, Tu pregunta Graciela, de desnormalizar el museo, me recordó una frase que dice: acogerse a la normalidad implica resignarse anticipadamente a lo conocido. ay, claro, ¿Mm? O claro, sea, Sí. es una es muy actitud de cómodo. resignación. Fíjate, ¿No? fíjate qué cómodo estaba el museo desde el siglo XIX, qué cómodo. Los discursos establecidos, hablaban a los públicos que querían, pocos o muchos, los dejaban intervenir como el museo quería, poco o mucho. Entonces era una comodidad absoluta, pero creo que llegó el momento pues de buscar otra. La pandemia nos ha enseñado que hay otras maneras, o que debe haber otras maneras de afrontar nuestra realidad. Lolita, tú querías añadir Y algo. al inicio de esta conversación empezaste a decir, hablaste de los distintos museos, sus tamaños, y hablaste del tema del dinero, con más o menos presupuesto. Yo reconozco, y lo digo con crítica, que la gran queja nuestra y uno de los grandes ejes de discusión a partir de esta crisis ha sido la falta, la restricción, la falta de presupuesto, las restricciones al llegar al presupuesto. Ya, ahí nos atoramos, gritando, flagelándonos, llorando y Sacando diciendo, desfregados. wow, wow. Cuando pues es una realidad, ya, el Estado proveedor no puede más. Ya, se acabó, no puede más. No puede, por muchas razones de las cuales no vamos a discutir, pero la realidad es que ya no puede garantizar una atención y una responsabilidad completa. Y eso deja una discusión enorme. Bueno, ¿quién más? ¿O cómo se hace? O están condenados, por lo tanto, a caerse, ¿no? Y a desaparecer. Tú hablas de los museos del siglo XIX diciendo que la tuvieron fácil. No, no estoy seguro que la han tenido fácil. Yo creo que cada etapa tiene sus retos, sus cuestionamientos y responden a momentos históricos.
Nuestra realidad de este momento histórico es nada que ver con 1794, fecha de fundación del Museo del Louvre, nada que ver. Entonces, ahí no hay que olvidar el contexto. El famoso don dinero, ¿de veras es el que manda? ¿En serio? ¿Es el único que manda? ¿O manda los usuarios? Los usuarios, si tienen interés y lo ven como un proyecto estratégico, y todos en este momento estamos obligados a tomar decisiones porque a todos el presupuesto se nos ha quedado en nuestra, se nos ha reducido, perdón, en nuestra vida personal y tenemos que elegir entre esto y aquello. El usuario, si se siente cómodo, si siente que este proyecto le genera valor, lo va a apoyar. Si no le genera valor, no le podría interesar menos que la conversación de si debe de existir o no. Y para mí, eso es uno de los grandes aprendizajes de lo que nos ha pasado. La respuesta del gran público ha sido tan suave que no la hemos escuchado. No, la reacción ha sido de los unos de los pares, pero del público en general ha sido escasa la respuesta. Deberíamos de preguntarnos por qué. ¿Por qué son ignorantes? Y entonces no saben y entonces por eso no nos defienden. Tenemos muchos ejemplos, muchas escuelas al cual van nuestros hijos y nietos, donde los padres de familia han hecho lo necesario para defender su escuela, que también está viviendo problemas muy graves. ¿Por qué lo hacen con su escuela? Y tengo muchos ejemplos, y no lo hacen con el museo al que les gusta ir. ¿Por qué? Entonces, creo que esas son las preguntas que tenemos que hacernos, el por qué. Y esa brecha, y yo quisiera nada más hilarlo con quizá otro bloque de esta conversación, que es con la educación. Esta brecha que los propios museos hemos generado y que en este momento tan, tan discriminatorio, ¿no? Donde los que sí tienen acceso a ciertas herramientas reciben una calidad de educación y los que no quedan brutalmente rezagados. ¿Dónde estamos nosotros los museos en esta brecha tan brutal? Así es. Américo, ayer conversábamos sobre esta necesidad de entender a las comunidades, de vincularse, de establecer una conversación, de bajar del pedestal de la comodidad. Y tú decías que la museología crítica, que está muy enfocada desde mi punto de vista en muchos museos, es lo que está atrás de las acciones pedagógicas y también de las exposiciones, ¿eh? ¿Por qué decías que es retórica? A ver, platícanos, me interesa muchísimo. No, en realidad lo que hablaba era de la retórica, así como lo dije hace unos minutos. Es decir, muchas veces el solo hecho de nombrar parece que hubiéramos satisfecho nuestra necesidad. Y a veces cuando no se profundiza, lo he escuchado muchas veces, cuando uno plantea un problema, alguien levanta la mano y dice, te referís a la museología crítica. Con lo cual se terminó la discusión. No es que empezó la discusión. Lo cual no quiere decir que esa museología crítica no haya aportado ni tenga fundamento, sino que las palabras no deben ser un límite, sino por el contrario deben ser las que inauguran una curiosidad y una conversación. El otro día la escuchaba a Rolnick, una psicoanalista brasilera que a mí me parece brillante, que ella hablaba que hay una palabra en guaraní que es casi grutural, se expresa con la garganta, que es ñe, ñe, sale de acá abajo, ñe, y significa palabra alma. Es un sinónimo entre palabra y alma. Y cuando te enfermas de la garganta, es que algo de ese acuerdo íntimo entre la palabra y el alma está desequilibrado. Y ella lo que nos dice es que en un momento de crisis como el presente, está sucediendo que el mundo de lo personal, el mundo de nuestro repertorio de ideas, imágenes, amigos, frecuencias, caminos, horizontes, le resulta muy difícil tomar la experiencia externa, porque
la experiencia que viene del mundo en estado de crisis nos crea un desequilibrio fenomenal. Y en ese desequilibrio, que muchos asistimos con mucho miedo, ella por el contrario ve un momento que ella llama de alarma vital, que le parece precioso, porque el momento de alarma vital, que es la que estamos viviendo en este momento, es la que nos provoca un acceso a la creación. Si no logramos acceder a la creación en este instante que nos está siendo dada la oportunidad, vamos a recaer en esa agachada, como decimos nosotros, de cabeza, como los avestruces, que metemos la cabeza bajo la tierra y pasa por encima nuestro los enormes poderes que nos han traído a esta encrucijada. ¿Mm? Entonces, bueno, cabeza alta y creación, pero no cualquier creatividad. No salgamos todos a tocar la guitarra, sino pensemos ordenadamente hacia dónde queremos ir. ¿Tú rescatarías algo del confinamiento? ¿Rescatarías algo de la experiencia digital? ¿Qué rescatarías, Américo? En este repertorio de experiencias ahora se entronizó, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué rescatarías tú? Poniendo a salvo lo que tú acabas de decir, de la enorme disparidad del acceso a la digitalización, ¿no? Que eso en nuestra región, en América Latina, esto es fundamental, porque los programas educativos que yo he visto que han hecho por lo pronto en Argentina, digitales, a lo largo de estos 6 meses, en reemplazo de la escuela, han sido un fracaso. Han sido un fracaso por la falta de acceso digital, por la poca formación de los profesores para hacerlo de una manera adecuada, por la fragilidad de los ambientes hogareños, donde los niños tenían que hacerlo y competir con el uso de los pocos ordenadores que hubiera con sus padres que tampoco estaban preparados para trabajar. O sea, ha sido un fracaso. Y allí los museos en ningún momento fueron una oferta para decir, muchachos, yo tengo este conocimiento privilegiado, ¿por qué no establecemos un diálogo? O sea, las autoridades de educación y las autoridades de cultura en ningún momento confluyeron como que fuera necesaria el ámbito de la cultura para tratar de salir de este problema, ¿no? Entonces, lo digital sin duda digamos, nos integra. En este punto somos parte de la cultura digital. Y en el ámbito de los museos, recientemente me llegó un trabajo fenomenal que hizo una especialista en medios digitales catalana que se llama Concha Roda. Y ella hizo un estudio de cómo los principales museos del mundo existen en este momento a nivel de vicepresidencia o nivel alto gerencial, el departamento de estrategias y medios digitales. Digamos, está, si tú fijas en el Metropolitan, en el MoMA, en el Louvre, en el Museo de Ciencias Naturales de Inglaterra, en los grandes museos y en los no tan grandes, existe un departamento de medios digitales. Y la persona a cargo de esto tiene un rango altísimo. Quiere decir que tiene una importancia fenomenal en el mundo de los museos, que por lo que hemos visto en estas etapas de pandemia, pocas veces han sido efectivos. Esto que están haciendo ustedes de la cátedra Inés Amor, que hace el MUAC, me parece a mí que es un ejemplo, un muy buen ejemplo, que no en todos los casos está siendo incorporado. Muchos han reiterado los mensajes que enviaban antes de la pandemia, un curso sobre barroco alemán, está bien, es muy interesante, pero no me estás hablando de lo que yo quiero escuchar, ¿no? Sí. Pero fíjate, quisiera, inclusive ahorita te cedo la palabra, ahorita sé que es un tema que te preocupa muchísimo, pero inclusive todas estas estrategias, Américo, rara vez ponen en el centro al usuario. El museo, las estrategias digitales, el centro o el énfasis está sigue estando en el museo, no en el usuario. Claro. El usuario es un consumidor que pasa X número de horas, pero no en la experiencia del usuario. El énfasis no está en eso. No hemos llegado, la oferta digital no llegó a eso.
a la experiencia del usuario, ponerlo en el centro de la acción, cuando menos en nuestro país. Y sobre todo, lo que le preocupa mucho a Lolita y a Américo, esta brecha que va a ser un abismo de la educación formal. ¿Cómo puede el museo, Lolita, ser relevante? ¿Qué papel tendríamos que tener? ¿Por qué no nos han consultado, como diría Américo, pues para tratar de ser alguno de los protagonistas de esta educación no formal, que el museo es un educador no formal? Claro, a ver, dos cosas. Primero, nada más quisiera puntualizar algo sobre esa experiencia digital. En caso de Papalote, yo diría que ha sido una experiencia extremadamente exitosa porque nos hemos centrado, creo, en nuestro gran logro. La aportación ha sido escuchar al usuario. Y eso a través de una palabra clave, que es la evaluación, es decir, la capacidad constante de evaluar objetivos y corregirlo. De acuerdo, corregir a partir de los objetivos y los resultados, corregir las acciones. ¿Cuántos museos en México tienen realmente un área de evaluación? Primera pregunta. Entonces, en el caso de Papalote, sí descubrimos, y esto fue un hallazgo, descubrimos que teníamos esa capacidad de generar una empatía y estar a la escucha y por lo tanto generar un vínculo que se traduce no en el número de usuario creciente, que ha sido muy importante, sino en un porcentaje enorme, 35% de retorno, es decir, personas que se siguen conectando y que siguen pidiendo más. Bueno, cuando en el espacio físico estamos hablando de menos del 3%. Entonces, estos son logros. Y seguramente hay otras experiencias de otros museos que han logrado, tampoco podemos descalificar que nadie lo ha logrado, no creo que sería justo. Pero en efecto, la tendencia siempre es hablar en primera en personas desde el que sabe y el que no sabe y repetirlo. Lo que tú estás diciendo, Américo, de que estamos en el siglo XXI, que es el mundo digital, hay que ver el crecimiento de un Jeff Bezos y de un proyecto como Amazon, que está revolucionando por completo la manera de comprar y vender, con la acumulación de datos que permiten información y que se vuelve un área brutalmente estratégico. La realidad es que todo esto era mucho palabra y no hechos, y nos dimos cuenta que para nada se habían hecho las inversiones, y no únicamente en nuestro continente, en muchos países del mundo, donde no había la tal digitalización y que en muchísimos casos había una incapacidad técnica en lograrlo. Y pensar que los museos en México, los más grandes o los más poderosos, más importantes, es decir, el Museo de Antropología, tiene una dirección de medios digitales, pues obviamente no. Porque sí es un lenguaje completamente diferente y eso no lo podemos negar. No podemos repetir digitalmente lo que estamos diciendo en una mediación personal. Es un lenguaje diferente que tenemos que aprender. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no caminamos juntos? Pues la culpa es de los dos lados. La Secretaría de Educación Pública en México no toma en cuenta, no se le ocurrió acercarse a los museos. Y la Secretaría de Cultura, la realidad es que no convocó a los museos para poder enriquecer o para decir, hay ese corpus de educación no formal, de libre aprendizaje, que podría enriquecer enormemente los contenidos. Apenas lo vamos a empezar a hacer en una experiencia muy acotada la semana que entra, en fin, pero bueno, no hay diálogo, es decir, no existimos. Si tenemos que cruzar otro examen más, porque ya es el tercero, del IMSS, para poder reabrir. Y en las categorías no existen museos. Entonces nos dicen, contesten como si fueran hoteles, entran en esa categoría. Casinos, ok, casinos. No, es hoteles y restaurantes, hoteles y restaurantes. No, ni siquiera existe la palabra museos. Cuando recibimos muchos más millones de visitantes al año que muchísimos hoteles. Es increíble. Entonces esto habla de la invisibilidad que somos como industria. Como espacio educativo. Esa es una realidad que también se subrayó con esta pandemia y luego yo lo veo como algo positivo,
de decir qué no hemos hecho que ni siquiera nos toman en cuenta nunca, Bueno, ni eso es para construir parte, programas educativos, perdón, ni claro, para pero eso es tener una parte, política claro. turística integral. Que Perdón. eso es parte de esta manera en que la comunidad de que habla Graciela, muchas veces esa comunidad ha llevado al anonimato. Y muchos directores están encantados de que nadie los moleste en su anonimato, Ay, claro. eh, porque de esa manera pueden desarrollar sus propios hobbies. Sí, claro. Pero, por ejemplo, en el Papalote, que yo he visto cómo trabajan, cómo ese sistema de cuates que tienen, que hacen que chicos jóvenes le hablen a la par a los que se aproximan al museo y los hacen parte de esa curiosidad científica. A mí me parece que es un sistema que hubiera sido fenomenal para adecuar a estas épocas de pandemia. O sea que como decís vos, Lolita, la culpa es mutua. La comodidad por parte de los museos y por otro lado la parte de educación e incluso de políticas públicas, no solo educación, que no toman en cuenta esta enorme oportunidad, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Les recuerdo a nuestra audiencia que puede hacer preguntas a través del chat. Tendremos un momento, todavía no, para responderlas, pero creo que esta conversación está dando para muchas preguntas. Bueno, ¿y cómo no existimos? No existimos, cómo nos pueden tomar en cuenta? ¿Cómo podemos existir? Yo sé que, por ejemplo, la ley de cultura se menciona una vez la palabra museo, una vez nada más en la ley de cultura, pero ¿cómo me estás diciendo, Lolita, que te dicen que respondas como si fueras un hotel, por favor? ¿Y cómo es que Bueno, no nos tomaron en cuenta para los contenidos y, educativos? Pues estamos dedicados a la educación no formal. Pero mira, ya dijimos que este foro lo platicamos con Américo ahorita. No vamos a llegar ya, ¿cómo dijiste, Américo? ¿Desllorados o cómo? Ya no vamos a llorar. venid, No vamos a venid, hablar venid llorados, ¿cómo? venid ¿Cómo llorados, dices? venid. Venid Venir llorados. llorados. No vamos a hablar de nuestros precarios, no vamos a hablar de nuestro precario financiamiento, de la sobrevivencia económica, tampoco que se caerán los mecenazgos, lo difícil que va a ser comercializar, no vamos. Vamos a hablar de un nuevo No, paradigma, ya pero la tenemos que, conversación está digamos, orientando. en esa necesidad de ¿Tenemos que? autocrítica, en esa necesidad de autocrítica que tú Sí, mencionas, claro, está, eh, claro. es el que el museo es considerado por las otras autoridades políticas como algo del pasado. Están las cosas viejas ahí, no se habla del presente y pienso que eso sí es responsabilidad nuestra. Y eso es algo que está el antecedente fenomenal que sucedió en el año 1972 en Chile, en plena época de Salvador Allende, ese propósito de una vía no cruenta al socialismo, que por supuesto que fracasó, pero el año 72 todavía estaba en el momento de mayor ebullición y a raíz del representante mexicano ante el ICOM en ese momento que estaba presidido por de Varén, resolvió hacer en Santiago de Chile esa famosa reunión, que es famosa ahora, no lo era en ese momento, pero participaba de la euforia de la época. Y lo curioso fue que fueron directores de museos y profesionales de museos de casi todos los países de América, por supuesto que de México y de Argentina también, pero los que hablaron fueron los cientistas sociales, no se habló de directores de museos, hablaron la gente que sabía de urbanismo, la gente que sabía de pobreza, la gente que sabía de ciencia, de tecnología, y fue un momento en que se les informó a los profesionales de museos de estos son los problemas de América Latina. Estos son los problemas urbanos que tiene México al día de hoy. Estas son las viviendas actuales que tiene. Tenemos la tasa de crecimiento más grande del mundo, se hablaba en los años 70, y no estamos satisfaciendo los problemas de vivienda.
Entonces, ¿cómo puede un museo tomar los problemas urbanos y hacerlos manifiestos por medio de las magníficas evidencias materiales de que dispone y el conocimiento del cual también pueden servirnos a todos que acumulan los conocedores científicos y curadores de los museos? Ese fue un ejemplo de apertura del museo hacia los problemas del presente, lo que yo llamo adueñarse del problema. No estar pensando hacia el futuro, lo que queremos evitar que padezcan las nuevas generaciones, o hacia el pasado, lo maravilloso que fue, pero que ahora extrañamos que no es más, sino adueñarse de los problemas del presente, conocerlos, como dije antes, como espontáneos etnógrafos, y ver de qué disponemos desde la especificidad de los museos para llevarlo a cabo. Aquel ejemplo de la Mesa de Santiago de Chile fue luego recogido en gran parte por la idea del Museo Comunitario en México, con todos sus vaivenes, sus pros y sus contras, Sí, claro. con los museos de Quebec, con otros ejemplos de museos escandinavos que tuvieron origen en esas discusiones iniciales. Fue revolucionario. Y yo creo que América tiene el potencial de volver a generar un modelo que sea ejemplo. Yo creo que la construcción de futuro se hace por medio de ejemplos. Es decir, tenemos la capacidad de formular ejemplos para que luego puedan ser imitados, desarrollados, contradichos por otras culturas. Yo quisiera A retomar ver, esto y estos años 60, 70 y retomar un ejemplo que Francia tomó para justamente generar ese diálogo y que fueron las famosas casas de la cultura. Bueno, Francia en la época de Marot, estamos hablando de la misma época, se instalaron casas de cultura, que eran, no tanto como los foros, por espacios en los centros de las ciudades, no en las periferias, en donde se creaban alrededor, con una comunidad se intercambiaban y a través de distintas actividades, formato cultural, el libro, el cine, exposiciones, etcétera, se generaban espacios de diálogo y de convivencia. ¿Por qué desaparecieron? Porque se creó una burocracia, que esto es muy francés, para administrar las casas de la cultura, que fueron paralizando las tomas de decisiones, la espontaneidad de afuera para adentro. Es decir, la posibilidad de que la audiencia, el usuario, pudiera proponer, pudiera programar, se fue disminuyendo cada vez, paralizando, porque los que programaban, decidían, eran los burócratas pagados a partir de distintos títulos universitarios. Y ya, de hecho, desaparecieron. Y ese es uno de los problemas que tenemos, de los retos, porque creo que hay un gran reto, todos dependiendo también, unos lo tienen quizá más difíciles que otros. ¿Qué tanto estaríamos dispuestos a programar conjuntamente con estas audiencias? De decir, yo sé lo que tú quieras, yo te voy a explicar lo que tú quieres y te lo voy a dar, y te lo voy a dar además divinamente bien presentado, y voy a recaudar fondo para que esté divino, pero Bueno, la tú verdad, ves ahí la diferencia que se estableció entre casas de cultura y museos. Como, por ejemplo, el proyecto que se originó en Brasil, que son los puntos de cultura, son la generación de estos centros culturales para que fueron imitados por muchos otros países de América Latina, de crear casas de cultura en las ciudades pequeñas, etc. El problema son el mundo del espectáculo. Digamos, mucha gente piensa la Casa de la Cultura es para que haya un espectáculo. Y entonces se contrata una banda, una orquesta, lo cual otra vez viene a ser un mensaje unidireccional y la falta de una creación colectiva. El museo tiene a su favor en relación a estas casas de cultura
Uno, la colección, que no la tienes en tu casa, no es usual, tienes toda una gama de sorpresas posibles a establecer y una serie de curiosidades a formular con tu visitante. A la vez es un espacio, en este momento en que la gente está muy preocupada por la seguridad, es un espacio seguro. Es un espacio con servicios sanitarios que si usted quieres entrar y puedes servirte de ellos, es un espacio donde te vas a encontrar con desconocidos y la posibilidad de formular un diálogo. Es un lugar donde, por ejemplo, los franceses cuando hacen estudios de público de los jóvenes, ven que los jóvenes son los museos que prefieren son los de arte contemporáneo y es muy probable que vayan solos, cuando en realidad todos otros segmentos de la sociedad van en familia o van de a grupos para dialogar. Digamos, el museo tiene esta oportunidad de ser el protagonista, de ser la caja de recepción y de establecer los formatos del diálogo, ¿no? Y este es uno de los desafíos que tenemos por delante. Sí, pero primero tener autocrítica, y ahí estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que hay una cantidad de preguntas que yo creo que algunas las resolveremos en las conclusiones, pero hay una tremenda, ¿eh? Bueno, hay unas tremendas. Fíjate que preguntan aquí, quejándonos de que no estamos en la agenda cultural, ¿eh? Quejándonos, nosotros nos hemos quejado y yo creo que muchísimos colegas comparten esto, que no se nos ha tomado en cuenta para la reformulación de contenidos educativos. Dice, ¿por qué el Frente Pro Museos no acudió al presidente López Obrador para plantear sus observaciones y demandas? Y para al menos estar en la agenda política o hacer ruido y confrontar a la autoridad y hacer las preguntas de frente. A ver, Lolita. Bueno, intentamos. No sé quién hace esa pregunta. Intentamos, hicimos Intentamos. cartas, intentamos buscar un diálogo. Y el diálogo lo intentamos de muchas maneras diferentes, cartas a través de personas que pensamos que pudieran ser un buen embajador en un momento dado, por estar cercano al presidente. Hicimos desplegados, buscamos también a través de la Secretaría de Cultura espacios de diálogo y no se dieron, no se dieron. Lo cual no implica que que no vamos a seguir trabajando, pero justamente esta falta de respuesta, bueno, sí, de un lado claramente hay un problema, no se reconoce, no se identifica, lo cual no quiere decir que del lado nuestro, museos, profesionales de museos, que somos sociedad civil, o todos somos sociedad civil, ¿no? Podemos justamente seguir haciendo estas preguntas de otras maneras. Esta cátedra es un ejemplo claro, donde hay un espacio muy abierto, público, accesible, porque es absolutamente gratuito, de poder discutir de estas ideas. Pero obviamente, en efecto, en este momento en México hay una falta de diálogo entre las autoridades responsables de políticas públicas y, en este caso, en general, el gremio de los museos. No lo hemos logrado, pero no quiere decir que a lo mejor no lo logremos. Claro, ¿no? sí. Y mira, a mí me entusiasma muchísimo esto que dice Américo, la posibilidad de tener autocrítica y de generar un nuevo modelo local, aquí propio. Y creo que para eso es muy importante la agremiación de los profesionales. De hecho, este foro está coorganizado con Promuseos, es un foro de reflexión museológica con Promuseos y con el ILM. Queremos tener un terreno para debatir, para discutir las ideas, las definiciones, los modelos, la perspectiva de un foro, un espacio de autocrítica entre los profesionales de museos. A ver, yo te quería preguntar algo, Américo. Cuando tú hablas de la seguridad que ofrece un museo físicamente, también es una seguridad intelectual, ¿no te parece? Que es un territorio de libertad, o puede ser un territorio de libertad, de ideas, de debate, de crítica. Yo es una de las ventajas maravillosas que le veo a la institución museo,
que es un museo seguro intelectualmente hablando. Tal cual, y no necesariamente la autoridad última, que eso me parece que es lo más interesante, si es que vamos a debatir el paradigma que creemos que se imponga, porque esas escalinatas que, como se construían los museos de ciencias, donde quedábamos pequeñitos al pie de la escalinata frente al gran museo con sus columnas donde estaban los sabios y con sus máscaras. Ahí estaba Goethe y Aristóteles y arriba del frontispicio del museo. O sea, esas diferencias intelectuales que estaban hechas a propósito, porque nos querían adoctrinar. Ahora, en donde está claro que el museo está dispuesto a establecer una conversación, más que adoctrinar a quien viene, más que llenar un vaso a medio lleno, sino en todo caso hacer un buen cóctel. Y estamos todos a favor de los cócteles, creo, en esta mesa. La posibilidad de que sea un sitio seguro en términos intelectuales significa que van a aceptar mi opinión, que hay una vía donde yo puedo manifestar quién soy. El público ahora está habituado a que se le permita tener acceso a un sistema de comunicación. Entonces, si no fabricamos este sistema receptivo y dialogal, estamos en problemas. Y esta es la formulación que tenemos que estar seguros de poder hacer, ¿no? Sí, fíjate que mucho de esta conversación y las preguntas la reflejan es en torno a qué papel tiene para conversar con la comunidad y para establecer un nuevo modelo de museo en torno a esta idea. Pero hay quien pregunta si esto, cada museo en específico, derivado de sus especificidades, sus colecciones, en fin, debe conocer a su comunidad o si debe ser una política cultural. ¿Cómo debería de ser? A ver, Lolita, te veo tu cara. A ver, yo creo que muchísimas iniciativas no derivan de una decisión del Estado. Una política cultural es una consecuencia, ¿no? Yo no creo que sea mi obligación como directora, más bien no me voy a esperar a que exista una política pública, un lineamiento para empezar a trabajar seriamente en, en una política, en atender muchísimo mejor esta comunidad, entender quiénes, no tanto los que vienen, por supuesto, los que no vienen y por qué, ¿no? ¿Por qué no vienen? Entonces, no, yo no, en mi opinión, eso no depende de una política pública. Quizá si se reconociera la importancia, la importancia de realmente impactar una comunidad, se podría crear herramientas, ¿no? Que nos permitieran tener mejor conocimiento. Siempre nos hacen falta herramientas, ¿no? Metodología, tecnológicas, financieras, bueno, en fin. Y uno de los grandes llamados, invitación de esta administración es la conexión, el impacto en el barrio. Entonces hay una paradoja, por una parte se nos invita mucho o se dice mucho que se hace una política cultural que impacta al barrio, y por otra parte no vemos que esa política que pareciera ser prioritaria una vez más, como dijo Américo, en el discurso no se vive en los hechos, ni mucho menos. Entonces, o de una manera tan retórica que es muy fácil darle la vuelta, porque todo lo que es retórico, nosotros somos reyes de la retórica y la sabemos manejar maravillosamente bien. No, es cierto que la política digamos, cuando reacciona un administrador público es porque hay una demanda. Si esa demanda no le produce, digamos, si no existe esa demanda, significa que tampoco va a votar por él en la siguiente elección. Con lo cual, somos los generadores de demanda los que a la vez generamos la política.
Lo bueno es luego tener la eficacia para que ser escuchados, pero exige mucha movilización, exige mucho activismo de parte de quienes somos los protagonistas en esta esfera. De otro modo, no existimos, ¿no? El Estado solo reacciona frente a una demanda significativa. Sí, sí, Américo, mira, tú hablabas de escuchar al usuario, de que debe sentirse seguro de ser escuchado, pero nos preguntan, y estoy de acuerdo, las estadísticas te dicen solo una parte. Tú abogabas por hacer uso de otras herramientas de carácter social, etnográfico. ¿Cómo se puede efectivamente escuchar al usuario? ¿Qué debería de estar haciendo el museo para escucharlo, para conocerlo? Además de hacer sondeos, de hacer encuestas, además de eso. Esa es la La, obviedad, la- ¿no? la encuesta es como el último remedio, La diría yo, obviedad, sí. porque es impersonal, es decir, ahí no hay un encuentro mano a mano, ¿no? Y por encima de este instante de aislamiento social, aún así estamos haciendo reuniones por Zoom. Una vez que hay que hacer un mapa de actores. ¿Quiénes son los actores de esta comunidad a la cual queremos llegar? A veces es una directora de una escuela, de un lugar de cuidado de niños, es una dirigente barrial, es un ama de casa que sabe expresarse o que no sabe expresarse, pero que es a la vez interesada en la formulación de ideas. Esta reunión es la que tiene uno que está obligado a hacerla. Está obligado a hacerla, porque de otro modo no sabes qué es lo que pasa. No puedes trabajar sobre suposiciones. Ahí es donde yo digo que es indispensable ver cuáles son sus representaciones, porque sobre esas representaciones podemos trabajar. Sin conocer esas representaciones no podemos trabajar. Estaremos reiterando nuestras propias ideas brillantes que tienen nuestros curadores para demostrarle a su colega de que es más brillante que él, ¿cierto? Y de esto estamos algo agotados. Yo Este, quisiera, sí, para justamente subrayar lo que acaba de decir Américo, necesitamos incorporar en nuestras competencias la humildad. Es algo que no se nos da muy fácilmente, ¿no? Y yo les voy nada más a compartir una experiencia. Hace unos años, en la sede que tenemos en Cuernavaca, ya estábamos llegando al tope, es decir, no, ya no cabía más personas. Estamos llegando al tope del público, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacíamos? Pues ya nada. Sí, uno, pues vamos a tratar de hacer un trabajo muchísimo más integral, profundo con la comunidad. Y resulta que Papalote en Cuernavaca está en un espacio donde a distancia de caminar, ¿no?, 15 minutos máximo, hay de las colonias más desfavorecidas, más difícil, con una, donde el 40% de los niños no van a la escuela porque son soportes de su familia. Bueno, entonces, diseñamos un programa. Y justamente lo que no se nos había ocurrido en un principio es que teníamos que tener estos enlaces, estos actores de la comunidad que nos pudieran decir cómo, y sobre todo que pudieran vencer la desconfianza. Porque nosotros nunca nos imaginamos, dado que nuestro programa era muy genial y muy generoso, que iba a haber desconfianza. Y hubo un muro de desconfianza. Como, ¿por qué estas personas, qué quieren a cambio? ¿Qué quieren observar? Bueno, para hacer el cuento corto, ya, logramos encontrar estos interlocutores, identificarlos, construir, y hoy día hay una relación, y una relación que ha sido productiva. Pero esa es una realidad, hay una desconfianza. Es decir, nosotros sentimos, no, ya, ¿para qué quieren? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Por qué me vienen a checar estos güeros? ¿No? ¿Qué quieren? Y esa es una, entonces cuando hay desconfianza, hay un rompimiento absoluto de diálogo. Entonces, lo mínimo para establecer un diálogo es confianza y respeto. Y no es cualquier cosa ganar el uno y el otro. Si me preguntan Bueno, por qué a los museos les cuesta tanto acercarse a su comunidad sin la intervención del Estado. Yo diría que hay muchos museos que están haciendo espacios, no solo museos,
Por ejemplo, en Valparaíso, por ejemplo, sin duda el caso que conozco más cercanamente es el MUAC, en fin, de una manera contemporánea, no una manera normal, que esa ya estamos visto que es bastante ineficaz, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos museos que tienen esta inquietud y están incursionando, pero ¿por qué pensarían ustedes que tiene que haber, o pensarían ustedes que tiene que haber una intervención del Estado para acercarse a las comunidades? ¿Que debería de haber una intervención del Estado? Y en América Latina, ¿tendría que haber una intervención del Estado para acercarse a las comunidades? No. No. ¿Es No, necesaria? pero ¿Facilitaría? uno A puede ver, aprovechar ciertas capacidades instaladas, digamos, si en una Secretaría de Desarrollo Comunitario hay un funcionario, o uno siempre encuentra un funcionario que lo hace por vocación y que tiene vínculos establecidos con los actores de ciertas comunidades. El museo tiene que ah, conocer a ese, él es un actor más, ese funcionario con vocación, y tiene que trabajar conjuntamente con quien ya tiene establecidos esos lazos. A mí me parece bien. El Estado tiene un rol, para mí, importante en esto, en la medida en que cuando es bueno el trabajo, o al menos algunos de sus funcionarios son buenos, aprovecharlos. Piensen ustedes esta polémica que se desató en la última reunión de Kioto sobre la definición de los museos. Si de haber sido aceptada la definición que allí se dijo, que allí se propuso, exigiría enormes nuevas capacidades en los museos, porque está muy orientado hacia la justicia social, está muy orientado a la igualdad, está muy orientado a la decolonización, está enormemente orientado hacia un trabajo social muy efectivo por parte de los museos. Ellos hablan de polifonía, un término que fue muy cuestionado por quienes se opusieron, porque decían que no, no es un término claro. Digamos, los que votaron, que el 70,4% votó en contra de esa definición ampliada de los museos. Eh, lo cual significa que los directores de museos que votaron en contra saben lo que quiere decir polifonía. No hace falta que lo conozca una persona que no está habituada al tema. Y el 70,4 votó en contra. O sea, es una defensa de privilegios, pero también demuestra que que hay un 30% de los representantes de museos del mundo que fueron quienes fueron consultados para hacer esa definición, que sí están dispuestos a adoptar otra vía. O sea, tener el 30% de los museos a favor, como lo sabe cualquier político cuando se enfrenta a una elección, es mucho. Es un capital semilla sobre el cual hay que trabajar. Y yo creo que estamos en ese punto. Me parece que estas capacidades que se le exigen al museo para hacer un cambio significativo están presentes además, porque las universidades, el MUAC es un museo universitario, el Papalote nos habla de ciencias, está contando con contactos de científicos de primer nivel. Están esas capacidades capaces de nutrirnos del conocimiento indispensable para llevar adelante una propuesta de este tipo. Yo soy muy optimista. a ver, Sí, yo creo que hay dos, en fin, y nosotros también, repito, en esto de qué ha pasado o qué no hemos hecho bien, en México hubo un ejemplo muy exitoso, que fueron los faros. El primer faro que creó Alejandro Aura con el ingeniero Cárdenas cuando fue el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México, claro. en Iztapalapa, Faro de Oriente, es exitoso, en fin, y es un proyecto que justamente no cuenta con un centavo y es muy exitoso en términos de arraigo en la comunidad. ¿Y quién lo está arropando, defendiendo y por qué está funcionando? Es por la comunidad. Entonces, existió ese proyecto y sigue existiendo a pesar de. Por otra parte, llega una nueva jefa de gobierno con una visión social, donde quiere que realmente haya un derrame mucho mejor, una integración, y crea un programa que se llama Pilares. Y sencillamente para elaboración de este programa no fuimos invitados. Ni un museo que estemos en la Ciudad de México fuimos invitados a esa reflexión. Es decir, no pensaron, me imagino, que pudiéramos aportar algo o que pudiera ser de mutuo beneficio o que pudiéramos ser detonadores
de esa visión de pilares que eran un poco de pena. Es una constatación, no fuimos invitados. Y tampoco, bueno, algunos quizá intentamos, pero fuimos bateados, pero levantar la voz y decir, oye, el proyecto está interesante. También hay que reconocer que primero lo criticamos, ¿no? Antes de decir qué podríamos aportar o cómo deberíamos de participar. Entonces, también en este momento muchas veces hay tantos antagonismos que nos gritamos en vez de ver cómo podríamos trabajar juntos. Sí. Y creo que en este momento de tantas necesidades, porque lo que viene es una crisis económica y social, déjense de la crisis sanitaria, de dimensiones nunca antes vistas. Yo creo que es momento de dejar de gritarnos y realmente, al igual que necesitamos humildad, necesitamos solidaridad, necesitamos ver dónde puede haber puentes de comunicación. Y creo que eso también es un aprendizaje que debemos de tomar en cuenta, donde bajemos la guardia todos y veamos el cómo. Exactamente, absolutamente de acuerdo, Lolita. Ya no vamos a llorar. Ya no. A ver, mira, hablando de la definición de museo que no se alcanzó y hablando del clima que vamos a encontrar en la realidad inmediata, ¿creen ustedes que el museo debe abordar o puede abordar o tiene que abordar problemas de contingencia ciudadana como la justicia, la discriminación, la pobreza, la violencia? ¿Tiene un papel ahí? A ver. Absolutamente, 100%. 100%. Ese es el nuevo modelo que le estoy apostando, absolutamente. Ser relevantes en ese diálogo, problemas de contingencia ciudadana, no estar en nuestro pedestal recibiendo los públicos y haciendo las exposiciones. Tenemos que decir, tenemos que trabajar y tenemos que ser relevantes. A ver, Américo, abunda, por favor, los dos. Es un tema oye, que... mira, en la época, cuando yo estaba en el Museo Nacional de Bellas Artes, hicimos algunas muestras itinerantes por todo el país. Y una de ellas, creo que fue la primera de las que hicimos, fue a partir de la colección de grabados de Goya de los desastres de la guerra. Y esto fue a todas las provincias argentinas, a lugares aún donde no había museos, donde no había ni siquiera salas. Lo hicimos en la Casa de Gobierno, pusimos unos techos provisorios en los patios centrales de la Casa de Gobierno de la provincia de La Rioja, por ejemplo, y mostramos allí los desastres de la guerra. Y los departamentos educativos que trabajaron con esa colección, con los niños, que son normalmente quienes primero son conducidos a ver esas exposiciones, me comentaron luego que el primer tema que salía cuando se veían esas imágenes tremendas de los desastres del ejército napoleónico en España, era la violencia familiar. O sea, a los niños les provocaba hablar de la violencia familiar en sus casas. Con lo cual tú ves cómo, si tú preguntas cómo los museos pueden o no pueden hablar de violencia, lo están hablando con sus obras, con sus evidencias maravillosas que tienen a disposición. Pueden hablar de discriminación, pueden hablar de colonialismo, pueden hablar de, digamos, tienen todo en sus manos, mucho mejor que un profesor en una cátedra para poder ejemplificar y llevar a cabo estos trabajos, ¿no? Sí, me parece que absolutamente. Absolutamente, Lolita. No puedo estar más de acuerdo. A ver, ¿qué somos antes de todo? ¿Somos espacios de aprendizaje? Sí, somos espacios de diálogo. No podemos pretender entrar mudos y salir mudos. Y eso, por supuesto que ahora tenemos las restricciones del tapabocas, y, bueno, sí hay restricciones, pero hay aún más necesidad de dialogar, de expresar ideas, expresar emociones, intercambiar ideas. ¿Cómo se provoca eso? Y de veras todos lo hacemos? ¿Todos alimentamos ese intercambio de ideas o nos piden hablar en una voz muy bajita porque pues este es un espacio donde no debemos de interrumpir? Bueno, entonces hay un tema de actitud. Hay museos, obviamente, como Papalote, que son museos que provocan constantemente esta convivencia y estos diálogos.
Y hay otros que pareciera que estamos entrando a una celebración religiosa donde se nos ordena estar callados, porque no hay manera de hablar. Y además tienes un casco y entonces das tu visita tú solito, ¿no? Y entonces ahí sí no hay ningún tipo de convivencia. Pues, la pregunta es dónde está el justo medio y dónde se dan estos espacios donde hay la posibilidad de expresar, de expresar lo que me genera tal imagen o tal experiencia o tal vivencia. ¿Cuáles serían me preguntan aquí, cuáles serían los nuevos indicadores para medir el impacto en este tipo de materias? A ver. A ver, yo creo que hasta ahora hemos sido regulados por impactos sobre todo cuantitativos, ¿no? Justamente la lógica era el número de personas que habías logrado hacer entrar, ¿no? ¡Pum! Ahí, apretados y bueno. Y hemos visto, y eso sí es una bendición de esta crisis sanitaria, es que esto ya no se va a volver a dar nunca más. La experiencia sardina, ya no. Porque era un criterio y entonces esos criterios, esos indicadores, perdón, cualitativos, ¿cómo y a partir de quién lo generamos? Esto es muy difícil tener en ese instante una sola respuesta y creo que ahí la vocación de los museos, los tamaños pueden tener indicadores diferentes, pero digo, Papalote tiene unos, seguramente MOAC tiene otros y así sucesivamente, pero por supuesto que ese es el gran tema, desarrollar indicadores donde podamos medir el famoso impacto social y no únicamente diciendo, los niños estuvieron felices, mandaron dibujos. Y en todos los dibujos tienen una carita feliz y con esto, ¡bam!, cumplimos. Pues no. Eso no. Son cuestiones también estructurales y otra vez de qué es lo que imaginamos como el paradigma de museos y cuál es el éxito o fracaso de los museos. Y en esto ha incidido mucho la idea del museo como sitio espectacular. Digamos, así como lo eran las iglesias, un arquitecto de nota tiene que hacer un museo, porque si hace un museo pasa a la posteridad como el creador del lugar. Con lo cual ha hecho que en muchos casos, en muchos países nuestros, de nuestra región, han querido tener filiales del Guggenheim, han querido tener filiales, lo cual es un absurdo. Yo creo que no tiene ninguna razón expandirse el museo en términos físicos, sino en todo caso profundizar la experiencia. Es decir, mi gran confianza está en los museos pequeños de América Latina, que tienen una proximidad física, la idea de la vecindad, de la aproximación con la gente con las cuales puede establecer un diálogo. Y ahí hay una gran riqueza, porque no hay pueblo que no junte algunos cacharros, algunas cosas, algunos huesos de dinosaurios o cualquier animal de aquella época, y una radio, y a partir de eso puedes construir una narrativa fenomenal. Por lo tanto, ¿de qué manera podemos impactar socialmente? Yo creo que por lo pronto reformulando nuestro formato, sin no aspirar a las grandes salas y a las grandes exposiciones de fama mundial, que está bien que se hagan, pero tener en cuenta que hay una sociedad próxima con la cual tenemos que coincidir en narrativas sensibles por medio de la participación en preocupaciones comunes. Y sobre todo Sí, tener ¿sabes qué? Mencionaste una palabra clave que es, desde mi punto de vista, profundizar la experiencia. Inclusive, platico yo siempre desde que a mí me preocupaba muchísimo qué sucedía detrás de la pantalla durante el confinamiento. A mí me dice poco el que se conecten y no se vuelvan a conectar o que pasen 10 horas, me dice poco. Entonces tuvimos la oportunidad de generar a través del patronato del MOAC un estudio para medir la experiencia de los usuarios, cómo había afectado a su vida personal, a su vida familiar, a su socialización. Creo que eso también es clave en la definición del nuevo museo, del nuevo modelo, la importancia que tiene la experiencia del usuario. ¿Y querías tú añadir algo, Lolita?
No, yo creo que sobre todo quizá no confundir los objetivos. Hay esas exposiciones que nos conocemos en nuestro vocabulario como blockbuster, son exposiciones que tienen un propósito turístico, ¿no? De traer, impactar en los volúmenes del turismo. Voy a tal ciudad porque sé que voy a ver la gran exposición X o Y, al igual que el concierto si me gusta la música o el ballet. Entonces, sí, participan de la economía de una ciudad y es válido. En ningún momento estamos diciendo que esto deje de ser. Lo que no puede ser este mismo establecimiento es que gracias a esta exposición, ¿sí?, alcanzó o tuvo un mayor alcance al público. Eso sí es falso, eso es hipócrita, no es falso. Es decir, en ese factor, ¿qué valor le damos a la palabra impacto? ¿Sí? Y a ese trabajo de profundidad. Porque en efecto hay personas que se pueden formar horas para ir a ver X exhibición que va a estar en un tiempo definido y sí, a lo mejor les toca el corazón de por vida y les cambia su... Bueno, es muy posible. Pero también, como se vuelve como una cosa de moda, ¿no?, tengo que ir con mi Instagram y para que vean que sí fui a la exposición, porque no pueden decir que tampoco no fui, ¿no? Eso sí, qué oso. Entonces ya se vuelve otra cosa. Y son fenómenos de sociedad que vale la pena, creo que en algún día discutir, pero es otra cosa, no estamos hablando de lo mismo. Entonces, las dos vocaciones se tienen que complementar y pueden convivir. No somos talibanes, estamos diciendo, se acabó para siempre, jamás va a haber una exposición de Rembrandt en la Ciudad de México, nunca, no estamos diciendo Bueno, esto. yo veo que ustedes tienen una muestra de Modigliani ahora que me llamó la atención. Exactamente, no Nuestro mencionar, querido no colega. quise mencionar bueno, que es una exposición que fue bien curada, que seguramente, en fin, no la hemos podido ver porque no está abierto al público, pero en fin, es una exposición que seguramente es sumamente interesante, que genera un muy buen número de personas, qué bueno, pero son objetivos diferentes de lo que estamos hablando. Mira, Lolita, Claro. tú que te quejaste tantísimo, igual que otros colegas, de por qué sí se abrían centros comerciales y por qué no se abrían los museos. Aquí hay alguien que le increpa y dice, ¿para qué abrieron los museos si estamos en semáforo naranja? ¿Para quién o para qué los abrieron? ¿Por qué los abrieron? Están arriesgando a los públicos, están arriesgando a los trabajadores. A ver, yo quisiera que tú le contestaras. Claro, y no sé esta persona quién es, pero qué No buena sé. pregunta, qué buena pregunta. A ver, la Ciudad de México, concretamente, va a vivir muchos meses con este virus en esta etapa que se llama naranja. ¿Quién pone los semáforos? La autoridad. ¿Ah? ¿Y de acuerdo a qué? Por una parte hay un riesgo de salud, de congestionamiento de hospitales, y por otra parte un colapso de la economía. Es una ecuación extraordinariamente compleja y no voy a juzgar. Y nosotros somos parte de esa ecuación, porque en efecto los museos, muchos museos, dependemos de nuestros recursos autogenerados. Y si se hubiera prolongado esa autorización de poder abrir, simplemente no teníamos ya las condiciones económicas para poder vivir. Al igual que muchísimos otros giros comerciales. Mi planteamiento muy concretamente, y yo fui de las que empujó mucho esa discusión, es ¿por qué si abren un centro comercial no pueden abrir un museo? Dado que ya nos pusieron en la categoría de hoteles. ¿No? ¿Dónde está la lógica? En serio, es más peligroso en términos de salud visitar un museo que ir a un centro comercial. ¿En serio? Creo que no. Entonces, los museos obviamente cuidamos enormemente nuestro público, las personas que nos vienen a visitar. Creo que nos hemos preparado durante meses para poder volver a abrir en estas condiciones que van a durar mucho tiempo. Entonces tenemos que aprender a tener confianza, a creer que lo que decimos sí lo hacemos, a poder comprobarlo y a regresar a disfrutar lo que sí hace una diferencia, y la convivencia es uno de ellos. Entonces, espero haber contestado bien. Creo que sí, primero sí cumplimos con exactamente los mismos protocolos que muchos otros espacios, como son restaurantes, centros comerciales, etcétera, y más. Y dos, creo que sí podemos generar un bienestar que en este momento para muchas familias es clave. Bueno, muy bien.
antes de despedirnos, guardamos algunas preguntas en el tintero, tal vez para el sábado, y les recuerdo que pueden enviar un ensayo de 2000 páginas. ¿2000 páginas? 2000 palabras. Sí, no. 2000 palabras. Bueno, y quisiera ya la última pregunta que les haría a Lolita y a Américo, que ya me la dejaron ver, pero si estamos realmente listos para imaginar un nuevo paradigma museal. A ver, en nuestro continente, cuando menos, Américo. Si estamos listos. Estamos listos para imaginar. Para imaginar, estamos listos, digamos, si logramos en esta conversación donde nosotros tres al menos estamos de acuerdo, y yo creo que mucha de la gente que está participando y escuchando y mandando preguntas, si lo hace es porque también participa de estas ideas. Yo creo que estamos listos y por eso es que yo digo que tenemos que hacer algunas experiencias, experimentar, digamos. Es muy difícil cambiar de golpe todo el modelo. Como bien decía recién Lolita, está bien que se hagan blockbusters a la vez, hay que coexistir y me parece bien, pero experimentar con otra forma de acercamiento a la gente. Y a partir de estas experimentaciones, pruebas y errores, pero seguramente hallazgos, yo creo que podemos ir construyendo. O sea, en la teoría, con el mayor rigor, pero también con la experimentación, como se hace en las ciencias duras. Nadie toma una medida, aprueba una teoría sin haber hecho una experimentación. Y pienso que tenemos que reservarnos un espacio para eso. Como un piloto, por decirlo. Exactamente. Sí, un proyecto. A ver, Lolita. Totalmente de acuerdo. Están dispuestos a flexibilizarse. A ver, estamos, yo creo que uno de los grandes recursos que tenemos los seres humanos es la palabra, como bien nos recordó hace un momento Américo, y la conversación. No olvidemos que la conversación es un arte. Poder conversar sobre problemas. Y el gran reto es plantear los verdaderos problemas. Hacer una buena pregunta es dificilísimo, no perder. Entonces, hacer las buenas preguntas que permiten generar una buena conversación y del cual saldrán N cosas, N proyectos. Ese es el reto. Y ya hemos empezado esa conversación y hemos intentado formular buenas preguntas que se van a ir afinando porque se van a sumar otros actores a esa conversación. Entonces, yo agradezco la oportunidad, celebro, bendigo que tengamos espacios donde podamos conversar. Y para eso tenemos que luchar, que no se nos quiten esos espacios o que no se cancelen esos espacios de reflexión. Y sí, invitarnos a formular las buenas preguntas. Y ir más allá del uso del gel. Se lo suplico. Es decir, el uso del gel es importante, pero hay muchísimos más otros temas. Entonces, superemos la fase del gel y sigamos conversando. Por fortuna, el ámbito universitario es privilegiado. No se nos olvide que estos foros de reflexión tienen su origen en el documento para salir de la terapia intensiva, donde se hizo un análisis, o se intentó cuando menos un análisis puntual de la realidad que privaba durante el confinamiento, pero con propuestas. No basta tener una encuesta, no basta tener un sondeo, si no están las propuestas y las estrategias pertinentes. Creo que estamos en buen camino y mañana va a haber unas preguntas buenísimas, empezando por el tema ¿qué se cura? De curaduría, cuando estamos enfermos. Fíjate. ¿Cuál debe ser el rol del curador? Se tiene que replantear cuál es su labor, qué metodologías, con qué financiamiento realizar el trabajo, para quién está haciendo el trabajo. La pregunta clave, ¿para quién está haciendo el trabajo? Para mí es la pregunta clave de este nodo, de qué se cura cuando estamos enfermos, coordinado por Lucía San Román. Américo, gracias infinitas. Lolita, ha sido un placer. Y bueno, a Lucía Medea, que siempre es nuestra productora atenta, puntual y que nos conduce a buen puerto. Muchas gracias a todos los interlocutores, las audiencias. El sábado trataremos de continuar esta conversación. Síguete cuidando, Américo, que dice que está confinado porque se la pasa súper bien en esta vida y no
quiere arriesgarse. Bueno, ya les dejo las interrogantes. Yo como no tengo museo, entonces nada más pongo las preguntas y los medios para reflexionar. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. A ustedes, un Gracias, a placer ustedes. Gracias, verlas y Muchísimas gracias. escucharlas. Muchas Chao. gracias. Adiós.